nombre es Miguel Marco Trillano, soy profesor de la Universidad Católica Andrés Bello desde hace 25 años, fundamentalmente de la Escuela de Comunicación Social y de la Escuela de Letras. Desde que dejé la coordinación de la Escuela de Letras, he entrado al Centro de Investigación y Formación Humanística como parte de ese equipo de investigadores en la línea de literatura venezolana. Mi primer libro de poesía es del año 91 y justamente comencé a hacer una colección de aquellos otros autores que empezaron a publicar al mismo tiempo en que lo hacía yo, para más o menos indagar si había coincidencias de temas, si de alguna manera podía empezar a perfilarse qué es lo que iba a pasar con la poesía venezolana después de los años 80. Los años 80, en cuanto a la poesía, fueron unos años de reivindicación del tema poético, porque existieron fundamentalmente dos grupos, aunque esto no fue todo lo que ocurrió en los 80, que se llamaban Tráfico y Guaire, casualmente vinculados con esta universidad. Estos grupos hicieron bastante ruido en un sentido positivo en los canales de televisión y en los medios impresos. Mi temor era que venir de una poesía que había sido tan popular, pensé que podía opacar un poco la labor de quienes estábamos escribiendo poesía en los 90. Además, que la cercanía al fenómeno no permitía una perspectiva clara para saber cuáles eran los cambios o cómo era la evolución de la poesía venezolana. Esa investigación cierra con un libro, que en un principio era un trabajo de ascenso, que se llamó Las voces de la hidra, la poesía venezolana de los años 90. Ese libro creo que tiene la particularidad de incluir todos los libros de poesía que se habían publicado en esa década, y creo que bueno, eso era como un aporte. Cuando empiezan los 90, empieza a agudizarse una crisis económica que venía de finales de la década pasada. Esto, lejos de hacer daño a la poesía venezolana, le hizo mucho bien, porque la poesía se atomizó en una serie de editoriales, lo que se llamó después las editoriales alternativas. Eran como proyectos personales de grupos de amigos, de personas que se reunían en torno a los talleres literarios. Haber hecho esa reunión o esa colección de libros de poesía publicados sobre los 90 me permitía ver más allá de Caracas, o más allá de Maracaibo, o más allá de la ciudad de Mérida, de Maturín, es decir, de las capitales, y ver cómo en la poesía existía en forma de libro también en otros territorios que para nosotros hasta entonces eran desconocidos. Bueno, la poesía de los 90 estaba organizada temáticamente, o por lo menos esa fue la organización que yo pude atisbar, en efectivamente una poesía que se expresaba a través de personajes, es decir, el poeta ocultaba su voz en la de un personaje que podía tener una referencia en la historia o en la literatura, y esa voz, como en las máscaras griegas, desvirtuaba un poco la voz personal del sujeto lírico, pero terminaba, por supuesto, hablando del mundo interior del hablante. También había una poesía de la tierra, que es la que proviene de una larga tradición, Francisco Lazo Martí, Vicente Gervasi, Ramón Palomares, Luis Alberto Crespo, esa poesía telúrica vinculada al terruño. También existía una poesía cuyo fundamento era el humor, o un humor muy fino, irónico, a veces hasta satírico, hasta con cierta amargura. Por otra parte, había una poesía de corte existencial en el caso de esa crisis espiritual que pudo vivir la humanidad, o que experimentó la humanidad a partir de los grandes conflictos mundiales. Por supuesto, la historia de la poesía reciente no termina con el siglo XX. De hecho, Las voces de la hidra termina con un capítulo que se llama La poesía en el siglo XXI. Es como tratando de adelantar a ver qué podía ocurrir. Ocurrió este fenómeno del socialismo del siglo XXI, se crea la plataforma del libro, en donde no solamente está Monte Ávila y Fundarte, que sería la editorial de la Alcaldía de Caracas. Entonces empiezan a proliferar
gran cantidad de volúmenes de poesía. Antes los poetas se quejaban de que permanecían inéditos porque era difícil conseguir una editorial que los publicara. Ahora aparece una nueva forma de permanecer inédito, y es que eres publicado dentro de unas colecciones amorfas. No siempre hay criterios editoriales, no hay lectores en El Perro y la Rana, no hay correctores. Esto es una cosa que se puede verificar fácilmente yendo a las librerías del sur y escogiendo libros al azar, y ahí uno verifica que la calidad del cuidado del libro a veces deja mucho que desear. El siglo XXI mantiene también, vamos a decir, su lado trágico con respecto al tema de la poesía, justamente haciendo referencia a aquella investigación del suicidio en la poesía venezolana. En los años 90, ese libro, Poesía y Suicidio en Venezuela, el caso de Marta Comlit, está centrado, la segunda parte del libro está centrada en esta autora. La poesía de Marta nació y quedó anclada para siempre en los años 90. Esto la ha convertido a ella como una suerte de autora de culto. La gente busca desesperadamente sus libros, trata de fotocopiarlos o digitalizarlos. En estos últimos 15 años, recientemente, y también de manera lamentable, se dio la muerte de Caneo Arguinzones, también por mano propia, y esto la inscribe dentro de esa lista de autores trágicos. Esta poesía reciente, hablar de autores inéditos ahora es prácticamente imposible, porque aquí el que menos tiene un blog personal, y en el blog se publica, se edita. Yo, de todo lo que he visto, no puedo decir que los recuerdo a todos, pero sí voy apartando a aquellos autores que me causan particular impresión por el dominio del lenguaje, por el conocimiento de la tradición poética, por la madurez de las imágenes, y a esos autores yo les dedico unos pequeños apartados. Luis Moreno Villamediana, de Maracaibo, actualmente reside en Mérida; Jairo Rojas, un poeta de San Cristóbal; Francisco Catalano, Adalbert Salas, que fueron estudiantes de letras de la UCAP, cada uno ya con obras publicadas; Víctor Alarcón; María Ruiz, una extraordinaria muchacha egresada de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela; María Teresa Ogliastri, una licenciada en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela también; Gabriela Rosas. Son muchos autores. Arturo Gutiérrez Plaza, creo que es un autor que no puede dejar de leerse. Luis Enrique Belmonte es otro autor fundamental. Eso es fundamentalmente.